Hola, buenas, soy Adrián de LibreEstado y quería seguir respondiendo dudas sobre las LLC. Otra duda que nos alcanza de vez en cuando es el tema de si debes dejar tu LLC a cero dólares, euros, lo que sea, a final de año. Eh, Realmente no existe ninguna regla, ley, ni en principio tampoco razón por la que tengáis obligatoriamente que que dejar la LC a cero a final de año. Em, en principio, bueno, la única razón podría ser que estéis viviendo en un país en el que sí que tengáis que pagar impuestos sobre bueno, los beneficios de esa LLC. Y claro, en ese caso la razón para dejar a cero la LLC podría ser eso, que si tenéis dinero, como la LLC es transparente fiscalmente, es decir, no se puede decir, pues dejo el dinero dentro de la empresa y así no pago yo impuestos, como el dinero que gana la LLC es dinero que habéis ganado vosotros como dueños, pues si tenéis la residencia en un país como España, por ejemplo, pues claro, todo el beneficio que hayáis acumulado ese año, pues pagaría impuestos en España. Em, por otro lado, la cuestión es que si estáis residiendo en España, y si estamos hablando de optimizar impuestos, la LC no tiene mucho sentido, ¿vale? Esto es algo que vengo repitiendo ya desde hace tiempo. A menos que queráis evadir impuestos, es decir, ahorrar los impuestos de forma ilegal. La LLC, si sois residentes en España, generalmente no tiene mucho sentido, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la LLC, si no tiene sustrato en Estados Unidos, tendría que estar pagando impuestos en España, como una sociedad española. No tendría las ventajas de no tener que pagar el IVA. Vosotros como trabajadores desde España para esa LLC tendríais que pagar la seguridad social igualmente. Es decir, que todas estas ventajas que se dice por ahí que tiene la LLC no son ciertas. Simplemente la cuestión es que en España no saben que existe esa LLC y mientras no lo sepan, pues no te van a decir, pues tienes que pagar el IVA o pues tienes que darte de alta en la seguridad social. No lo saben hasta que lo sepan, ¿vale? Entonces esa es otra. Ahí estás, bueno, arriesgándote, ¿vale? Que lo puedes hacer, es cosa tuya, pero simplemente que sepas por lo menos que lo estás haciendo, porque es que hay gente que no es consciente de ello, que piensa, pues con la LC ya no tengo que cobrar el IVA, con la LC ya no tengo que pagar seguridad social. No, eso no es así, ¿vale? Si te pillan los de la seguridad social siendo residente en España, trabajando desde España para tu LLC, van a querer que les pagues la seguridad social y si no la has pagado, pues van a querer que la pagues con recargo, ¿vale? Y con el IVA, si en España se enteran los de Hacienda de que has estado vendiendo productos que tú has estado creando desde España o que has estado ofreciendo tus servicios que ofrecías desde España o que has vendido a clientes en España y que te estás obligado a pagar IVA, ¿vale? Porque cuando vendes, por ejemplo, pues cursos y demás automatizados, digitalizados y tal a España, a particulares en España estás obligado a cobrar el IVA. Si se enteran de esto, te van a hacer pasar por caja, ¿vale? Y cada vez va a ser más difícil evitar que se enteren. Así que bueno, pues en esos sentidos la LC no tiene mucha utilidad, ¿vale? Eh, pero bueno, pues eso, que realmente si tenéis una LLC, lo suyo es usarla cuando vivís en un país en el que los ingresos extranjeros no tributan, eh, ya sea porque es un non-dom, como Inglaterra, Irlanda, Malta, o porque es un país con tributación territorial, como Georgia, o Panamá, o Costa Rica, o Paraguay. Bueno, pues en todos esos casos, o en Emiratos, por ejemplo, que no tributan, bueno, en principio es un país sin impuestos directos, aunque ahora también eso ha cambiado algo.
Pues bueno, si no es ese el caso, o si no sois turistas perpetuos, pues la LLC en principio no os ahorra impuestos, ¿vale? Pero si os ahorra los impuestos ya no os preocupa el tema de dejar o no dejar la empresa cero a fin de año, ¿vale? Pero bueno, para una persona que viva, por ejemplo, en España, ¿qué razones puede haber para dejarla a cero? Bueno, una razón podría ser el tema del 720, evitar tener que rellenarlo. Eh, por otro lado, el 720 seguramente sea la menor de vuestras preocupaciones si realmente estáis evadiendo impuestos, pero bueno, pues de esa forma, si lo dejáis a cero, no tendréis que rellenarlo porque estaría por debajo de los 50.000 euros. La cuenta bancaria, por ejemplo. Otra razón es que, bueno, pues si la empresa se ha quedado a cero, claro, es transparente fiscalmente, pero si no tiene ningún beneficio, pues no tendrías que pagar impuestos en tu país. Aquí la cosa es qué significa eso de dejar la empresa a cero, ¿no? Porque si dejar la empresa a cero significa que has estado sacando el dinero a lo largo del año desde un cajero, pues a ver, eso pues tampoco es legal, ¿vale? Eso es evasión fiscal también. A ver si he estado sacando el dinero. Y sí, la LLC no tiene que presentar ninguna contabilidad, pero es ilegal igual. Es decir, que si os pillan en España os van a hacer pagar. ¿Qué otras formas puede haber de dejar esto a cero? Pues no sé, hablaban por ahí de inversiones que luego pierdes el dinero en NFTs, yo qué sé, en cripto. Todo eso Hacienda no lo va a dejar pasar y si realmente tenéis que explicar que habéis hecho eso, vamos, no vais a llegar muy lejos, ¿vale? Y si lo que estáis haciendo es pagaros vuestro piso o pagaros vuestra compra en el supermercado, pues todo eso en principio tendríais que declararlo en España porque bueno, al final son pagos en especie, ¿no? Que te está haciendo el coche, lo que sea, te está haciendo esos pagos tu empresa y eso tendrías que declararlo si sois residentes en España. Es decir, que el dejar la empresa a cero, a ver, si realmente estáis usando la LLC de forma pirata, es que os va a dar un poco igual, porque la ilegalidad la vais a estar cometiendo por un lado o por otro. Ahí por lo menos, pues si no queréis que os pillen, lo mejor es que abráis la cuenta con una residencia virtual en otro país y que así no intercambien información con vuestro país. Pero si no es, pero para otros casos, ¿no? Que no queráis hacer nada ilegal y tal, pues lo dicho, dejar la empresa a cero, no le veo ninguna ventaja. Si tenéis que pagar los impuestos, los pagáis y ya está, en el país en el que estáis, y no tenéis ninguna obligación de dejar la empresa a cero. Lo que tendría sentido es que cuando haya terminado el año, pues os repartáis los beneficios, porque de todas formas ya habéis pagado los impuestos. Pero bueno, para los demás casos, que es la mayoría de los casos en los que nosotros recomendamos la LLC, ya sea porque sois turistas perpetuos o porque residís en un país en el que no tenéis que pagar impuestos por esos ingresos estadounidenses, en esos casos podéis dejarle el dinero perfectamente en la empresa y no va a haber ningún problema, ¿vale? Así que bueno, con esto espero haber resuelto un poco esta duda. Para los que no tengáis que pagar impuestos, de todas formas, no hay ninguna razón para dejar la empresa a cero. Para los que estéis usando la LLC de forma pirata, pues realmente no va a cambiar nada el que dejéis la empresa a cero o no. Lo que va a cambiar algo es el que la empresa, bueno, pues el que los bancos donde tengáis el dinero intercambien información o no, o el que se pueda trazar de alguna forma esos movimientos, esas entradas de dinero a tu empresa en Estados Unidos. Y para la mayor parte de gente en España, pues realmente ni aporta ni deja de aportar. Tenéis que declarar ese dinero, o sea que lo declaráis y se acabó, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que quería contaros hoy. Si necesitáis un LLC, pues podéis hablar con nosotros para que os la montemos. Si necesitáis, si estáis pensando en optimizar vuestros impuestos viviendo en un país en el que, bueno, pues de fuerte presión fiscal como España, por ejemplo,
hablad con nosotros, porque la LLC no es la mejor de vuestras opciones generalmente. Bueno, pues esto es todo. Hasta la próxima.